y también es el presidente de HTI y el vicepresidente de Euroscan, quien es la Red Internacional de Identificación y Evaluación Temprana de Tecnologías en su ciclo de vida. También el doctor Iñaki es profesor colaborador de la Escuela de Enfermería del Servicio Vasco de Salud y también de Salud Pública en la Universidad del País Vasco. También tenemos el gusto de tener a la doctora Roberta Llopi, que es la presidenta de Euroscan y farmacéutica de formación. Tiene un máster en evaluación de tecnologías sanitarias y un diploma de estudios avanzados por la Universidad de Estudios de Milán. Actualmente, la doctora Llopi es la responsable de la Unidad Operativa de Investigación Clínica y Evaluación del Fármaco de la región de Veneto en Italia, y también es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Interés de la Sociedad Internacional de HTI y del Grupo Europeo de Investigación del Fármaco. Así que estamos muy contentos de tener a Iñaki y a Roberta hoy. La red ha trabajado con Euroscan y con Roberta Iñaki desde muchos años. En el 2015, la Euroscan y la OPS, Secretariado de la Redetsa, firmaron un Memorandum of Understanding entre las dos organizaciones. También la OPS y Redetsa ayudaron con la traducción del Toolkit de Monitoreo de Horizonte, y también en el 2016 tuvimos la suerte de tener a Iñaki y a Roberta para un webinar sobre ese toolkit, y esos dos webinars están disponibles en la página de Redetsa, así que pueden accederlos directamente en la página. Hoy la presentación durará unos 30 a 40 minutos y después tendremos una sesión de preguntas, así que os pedimos por favor de mandar sus preguntas directamente en el chat, así todos la podemos ver. Y bueno, finalmente, antes de pasarte la palabra a Iñaki, me gustaría agradecer el apoyo y el soporte de todo el equipo, de los ponentes, y una mención especial a Alexandre, a Verónica Gallegos del CENETEC, a Nica Enríquez y a Francisco Cacabo de la OPES. Así que sin más esperar, te paso la palabra a Iñaki. Adelante. Gracias por la presentación tan grata y por la buena acogida desde Redetsa que siempre se ha hecho a la red Euroscan. Desafortunadamente, de los dos ponentes, el único que habla castellano más o menos bien soy yo, así que llevaré la voz cantante, pero la presidenta, que es Roberta Llopi, también participará, y ella podrá dar alguna explicación si es conveniente en el caso de las preguntas. Por otro lado, agradecer, como bien ha dicho Stephanie, a OPS Redetsa la oportunidad que se nos ha brindado. Esta es ya la tercera vez que accedemos y es muy de agradecer. También agradecer evidentemente a Alexander, a Francisco y obviamente a Verónica por todo su apoyo que hemos recibido, y esperemos que el webinar sea de su agrado y que podamos continuar colaborando desde Euroscan con Redetsa y con los países miembros de PAHO para la mejora de nuestros sistemas de salud. También he de decir que es una primicia porque habrán visto que en mi presentación aparece una nueva dirección. Esta semana he cambiado de dirección, con lo cual también esto es una primicia dentro del seminario, del webinar. He sido nombrado recientemente director de Innovación Organizativa y de Gestión dentro de la Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitaria, que va a ser la responsable de la evaluación dentro del Sistema Vasco de Salud, y Osteva va a ser una unidad funcional dentro de esa fundación. Y bueno, como bien decía Stephanie, soy el vicepresidente de Euroscan. Entrando un poco en tarea, la agenda de hoy, y espero no alargar mucho, yo creo que debemos dejar más tiempo a las preguntas que a otra cosa, y también a sus cuestiones.
La agenda de hoy va a estar hablando un poco de los sistemas de alerta temprana y su evolución, Euroscan qué es y qué ha pasado desde el 2017. Como bien se mencionaba, hablamos de un webinar que se hizo alrededor del toolkit, que en estos momentos se encuentra en varios idiomas. Hablaremos un poco de cuál es el rol de Euroscan está jugando dentro del Horizon Scanning o los sistemas de alerta temprana, cuál es la estrategia y cuáles son los proyectos y las acciones que en estos momentos Euroscan ha tenido en 2018 y cuál es la estrategia sucesiva para afrontar los nuevos retos que se presentan. Los sistemas de detección y alerta temprana. En realidad, los sistemas de detección y alerta temprana lo único que pretenden es definir información para que los sistemas anticipen con decisiones más adecuadas las respuestas que van a tener los sistemas a las cuestiones que los sistemas plantean. No es más que el dotar de información en los momentos que sea necesaria para que esa información impacte de una manera adecuada en las decisiones y que esas decisiones se tomen de una manera más racional, basada en la evidencia y con mayor calidad, y que eso redunde finalmente en la calidad de los sistemas y la asistencia que procuramos a los ciudadanos, a la ciudadanía en general, y luego por otra parte que redunde en resultados de salud, que es el fin más importante de los sistemas de salud. En cuanto a qué es un sistema de identificación y alerta temprana, esto está cogido del toolkit de Euroscan, que como decía ya se hizo una presentación, un webinar muchísimo más extenso anteriormente, pero los sistemas de identificación de alerta tempranas, que también se han sido conocidos como Early Warning Systems o Early Awareness and Warning Systems, o también conocidos como sistemas de Horizon Scanning o de escaneo del horizonte, que casan un poquito con lo que antes se denominaba la perspectiva tecnológica, y la perspectiva tecnológica tiene un recorrido bastante amplio, no solo ya en los sistemas de salud, sino en otros sectores, en el sector de la energía, en el sector de la automoción, y nuevamente es anticipar soluciones tecnológicas, es decir, respuestas que puedan responder a las preguntas que los sistemas se hacen. La pretensión de estos sistemas es triple. Por una parte, identificar, filtrar y priorizar, en este caso, tecnologías sanitarias, es decir, identificar soluciones, filtrarlas de acuerdo con las necesidades del sistema y priorizarlas de acuerdo con las capacidades que los sistemas tienen. La otra es evaluar o prever el impacto de dichas tecnologías en la salud. Ese es el objetivo principal, pero en la capacidad de sostenerlas, es decir, los costes, en la capacidad de mejorar las características de la sociedad y finalmente la capacidad que ellos tienen en definirse dentro de los sistemas sanitarios. Y finalmente, informar. Y los sistemas de alerta temprana no pretenden ser para nada un remedio de los tomadores de decisiones, sino lo que pretenden es decir, no pretenden ser juez y parte, sino lo que pretenden ser es informar a los tomadores de decisiones a los diferentes niveles, el micro, el meso o el macro, es decir, a nivel de toma de decisiones con un paciente individual, a nivel de gestión de una provisión de servicios, o a nivel de planificadores de investigación, profesionales sanitarios, pacientes y organizaciones de pacientes. ¿Dónde encajan los sistemas de identificación y alerta temprana? Bueno, las actividades de identificación y alerta temprana son parte del continuum de actividades de la evaluación de tecnologías en salud. Aquí vemos un esquema bastante antiguo, desde lo que llamamos la investigación biomédica básica hasta el uso en la práctica habitual, es decir, el General Clinical Use, y lo que llamaríamos la frontera, que está un poco definido en esta línea discontinua, que le llamaríamos el Market Access o el acceso al mercado. Y sí que es cierto que dependiendo de la respuesta, es decir, dependiendo de la tecnología, la recogida de datos primarios hasta la práctica clínica habitual, es muy variable dependiendo del tipo de tecnología. Hay tecnologías que están muy reguladas y que requieren sistemas muy estructurados, como los de los ensayos clínicos, y que eso aseguran que el acceso al mercado sea muchísimo más sistemático. Y hay tecnologías que ni se las evalúa ni se las espera que se evalúen, es decir, no hay ningún tipo de estudios que avalen que esas respuestas
pueden accederse. Ahora en estos momentos estamos hablando de encima todavía tecnologías muchísimo más disruptivas, como pueden ser tecnologías como las redes sociales, las aplicaciones en salud, etcétera, 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 que la eficacia es dudosa, pero también la regulación y la evidencia que soporta ese tipo de actitudes o ese tipo de respuestas es compleja. Los sistemas de Horizon Scanning, tal y como viene aquí, pretenden ser un continuum dentro de esta evaluación e informar en los diferentes puntos sin ser suplementarios a la elaboración de tecnologías sanitarias, sino siendo complementarios sobre todo en dos áreas fundamentales. El área inicial, en la cual hay menos información, y el área final, en la cual normalmente nadie se ocupa de ello, ¿no? Una vez que están los sistemas es bastante complejo hacerlo. Es por eso que desde hace varios años a esta parte los sistemas de información y alerta temprana se inscriben en diferentes tipos de organizaciones. Por una parte están relacionados con actividades de evaluación de tecnologías sanitarias claramente, pero también están relacionados con organizaciones tales como universidades, es decir, academia, profesionales, hospitales per se, porque son los receptores normalmente de la tecnología de salud inicialmente y son los que testan, pero también de cajas de seguro y organismos de reembolso. Es decir, hay un pool heterogéneo de dónde se localizan estos sistemas. Se pueden localizar además como parte de agencias individuales, es decir, facilitando la información a un cliente definido, o hay organismos que tienen diferentes clientes o usuarios. Incluso hay organizaciones de las denominadas non-for-profit o sin ánimo de lucro, pero que tienen sistemas de identificación y alerta temprana que podemos decir que son grandes proveedores de servicios de información, como hay organizaciones tales como ECRI o como HAES o alguna otra, que eso hacen que tienen diferentes clientes, incluso cobran por la información que se facilita. Por otra parte, también pueden ser redes de agencias dentro de un país. En España tenemos un grupo muy claro, que en estos momentos hay un grupo de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias que se llama Gentex y que conforma parte de la red general de agencias o unidades de evaluación de tecnologías sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en el cual no todos hacen Horizon Scanning, pero al menos 4 de sus miembros realizan actividades de identificación de nuevas tecnologías y alerta temprana. Y en el caso de Canadá también hay algo parecido. En Canadá hay una Canadian Network for Environmental Scanning in Health, que es el CINES, que también trabaja en red, identificando eso o haciendo prospectiva tecnológica a varios niveles del ciclo de vida. ¿Cuál es el beneficio de la implantación de un sistema de información alerta temprana? La primera es asegurar de que hay un enfoque sistemático para la identificación de importantes tecnologías para la salud. Es decir, que los sistemas estén informados y que estén informados de manera sistemática, es decir, que haya una aproximación que no sea, por así decirlo, aquí te pillo, aquí te mato, sino y que tengamos que reaccionar los sistemas con respuestas y decisiones sin que no estén de alguna manera sistematizados. La segunda es asegurar que las tecnologías son consideradas para su evaluación en el momento adecuado y antes de su difusión generalizada. Lo que pretende es proteger a los pacientes de tecnologías sanitarias potencialmente inseguras o ineficaces, o que se pueden convertir en inseguras e ineficaces con el uso. Por eso decía que también se puede hablar de tecnologías dentro del ciclo de vida que hayan sido obsoletas o inseguras o ineficaces. Y apoya la adopción de tecnologías sanitarias innovadoras y rentables y desincentiva la adopción de tecnologías sanitarias o incluso el uso de tecnologías sanitarias que no son ni en ningún caso innovadoras ni evidentemente rentables. Además, pretende alertar a los responsables de las políticas de salud y las organizaciones de servicios sanitarios sobre tecnologías que podrían cambiar la práctica o las decisiones habituales y que requieren revisión de las guías o recomendaciones actuales, es decir, tecnologías que pueden ser disruptivas y que pueden modificar los hábitos de los profesionales, o que requieren más planificación o la puesta en marcha de actividades, por ejemplo, la investigación, o incluso que en un momento determinado requieran la desincentivación o la eliminación de los sistemas de salud.
Además, pretenden asegurar que se ponen procesos en marcha para apoyar y monitorizar la práctica clínica, es decir, que la práctica clínica se monitoriza en todo momento, y dar a conocer las tecnologías de perfil más bajo, es decir, por ejemplo, las destinadas a tratar las enfermedades raras. Por eso se prioriza de manera disruptiva aquellas tecnologías que vayan a ocupar a muchos pacientes o aquellas tecnologías que vayan a ocupar a muy poquitos pacientes. Y eso facilita el proceso de evaluación y de acceso al mercado. La pretensión tampoco es ser, de alguna manera, estar cerrado, o sea, que la tecnología entre en el sistema, sino todo lo contrario, que es que entre aquella que merece más la pena y que esté más relacionada con responder a las preguntas que los sistemas tienen. Por eso cada vez más, en vez de hablar del modelo lineal que habíamos visto anteriormente, se habla de modelos circulares o modelos de ciclo de vida. Probablemente eso ya lo hayan visto anteriormente. Modelos en los cuales la prospección tiene dos áreas claras de trabajo. Por una parte, preregulación, en el cual se puede trabajar incluso en el diálogo temprano, identificando soluciones tecnológicas importantes para poder diseñar los mejores diseños clínicos y otros diseños epidemiológicos, y aseverar que lo que ya accede a la regulación y que finalmente puede ser invertido, primero se hace con las máximas garantías, segundo con la máxima información posible y disponible, tercero anticipando el impacto que puede resultar en cuanto a la organización en la sociedad y en los costes. Y finalmente, el segundo punto en el que claramente los sistemas de identificación y alerta temprana hay un paso en el cual prácticamente nadie se ocupa, que es desde el de la inversión hasta la desinversión, en el que las tecnologías están en los sistemas siendo usadas para mejorar la capacidad que se tiene sobre la calidad de la asistencia y los resultados de salud, pero que hay tecnologías que una vez que se usan, pues se ve que no tienen tanto valor como el esperado, incluso que pueden ser dañinas, o que en comparación con otras que resultan más eficaces o incluso menos costosas, pues tienen una ventaja menor y por tanto son planteables hacer su desinversión o exclusión de la provisión para dar paso a innovación que pueda ser más útil para los sistemas. En este contexto, y habiendo cambiado desde que vieron algunos de ustedes, vieron el toolkit de identificación y evaluación de tecnologías nuevas y emergentes, Euroscan se planteó, Euroscan como red internacional de identificación, evaluación inicialmente de nuevas tecnologías, se planteó que, primero, que el paradigma tecnológico estaba cambiando. Por un lado, la capacidad que se tenía para identificar tecnologías se iba modificando, aparecían nuevas soluciones tecnológicas y, de hecho, inicialmente las redes de identificación y alerta temprana eran muy dependientes de los profesionales sanitarios y, sin embargo, cada vez más son más dependientes de la propia tecnología. Es decir, ahora en estos momentos existen capacidades y tecnologías validadas para poder identificar de manera automática soluciones tecnológicas en diferentes entornos, y eso sin necesidad de moverse la mesa. Hay una cosa que no ha cambiado, es decir, ni el Machine Learning, ni el lenguaje libre, ni el escaneado del horizonte que se plantea con muchas máquinas que en estos momentos existen ya, con mucha tecnología que ya existe, que permite buscar en diferentes fuentes de una manera rápida y adecuada. Hay una cosa que no ha cambiado, que es la digestión de esa información, la clasificación de esa información en información de calidad y no calidad, y la digestión de la información para que el tomador de decisiones tome la mejor decisión. En este sentido, Euroscan vio la necesidad de cambiar su visión, su estrategia y los proyectos con los cuales ya contaba. Para ello, les voy a dar una pequeña y breve introducción a Euroscan, que anteriormente también se incluyó en el anterior webinar que hicimos sobre el toolkit. Pero como ven, ya simplemente el logo que utilizamos ha cambiado. Y probablemente evolucionará un poquito más. Como ven, el diseño de la izquierda era un diseño muy europeo, con colores, incluso podríamos decir, de la bandera de la Unión Europea, la famosa bandera azul con las estrellas amarillas, y podríamos decir que era una mezcla entre el modelo Unión Europea y los colores suecos, ¿no? Eso no es baladí porque, bueno, evidentemente la mayor parte de los sistemas inicialmente cuando se formaron
radicaron en Europa. Y no es baladí porque una de las primeras agencias en montarse fue la agencia sueca, o sea que, bueno, tenía una relación. Pero como ven aquí, hay una evaluación muy clara, se ha intentado ver que es muchísimo más global, probablemente, y ese es un planteamiento que quizá con la incorporación de nuevos miembros desde Latinoamérica también plantearemos, cambiaremos también la parte de euro, y probablemente la que no cambiará será el scan, y por eso queda ahí también más oscura. Y bueno, con unos diseñadores italianos al final llegamos a un modelo en el cual se presentaba eso, la globalización, la importancia del escaneo y la importancia de, más que del euro, la importancia de la E, de la evidencia y de la evaluación como garante de la introducción de los sistemas. Y la combinación, pues quedaba un amarillo y un azul. Creo que desde que íbamos al colegio nos decían que el amarillo y el azul era verde, pues un color verde azulado que es muchísimo más agradable y menos impactante quizá. ¿Qué es la Red Internacional de Euroscan? La Red Internacional de Información sobre Tecnologías Sanitarias es una asociación científica ahora de organizaciones miembros e individuos, y esas son dos cosas que han cambiado radicalmente desde un tiempo a esta parte, para el intercambio de información, eso es lo que no ha cambiado, sobre nuevos medicamentos, dispositivos, procedimientos, programas y entornos importantes en la atención médica. La otra cosa que ha cambiado fundamentalmente es que considera el ciclo de vida de la tecnología. Ya nos centramos tanto en tecnologías nuevas y emergentes, sino que vamos también a evaluar o a dar, perdón, más que evaluar, dar información sobre tecnologías en su ciclo de vida. Y es una asociación, y eso sí que no ha cambiado, lo que pasa es que ahora es una entidad legal sin fines de lucro y formada por miembros sin fines de lucro. Es una red colaborativa de agencias y profesionales, como decía, para compartir información sobre tecnologías en su ciclo de vida, y es el principal foro global para desarrollar e intercambiar métodos para la identificación temprana y la evaluación. Actualmente cuenta con 22 agencias, pero evidentemente estamos abiertos a diferentes incorporaciones, y de hecho las más recientes, curiosamente, han sido en Asia, ¿no? Teníamos una agencia en Asia y estamos incorporando concretamente NECA, y ahora estamos incorporando la agencia coreana, y ahora estamos incorporando bueno, ya está incorporado Malasia. Como ven, una alta concentración en Europa, en el caso de España incluso con 4 agencias, Australia y Nueva Zelanda, con una colaboración de Canadá, y con todavía solo un punto en el caso de las Américas, pero que esperamos que después de este webinar bueno, surja mayor interés y que tenga fruto, y que podamos seguir colaborando con ustedes. Euroscan está formado por representantes de agencias que cuentan con actividades de detección y alerta temprana y que informan a instituciones públicas regionales o nacionales. La membresía está abierta a cualquier agencia que, en principio, esté o haya desarrollado un programa para la identificación temprana y de la evaluación de tecnologías sanitarias nuevas emergentes, en este caso también en el caso de las obsoletas, que tenga un rol reconocido oficialmente en relación a su gobierno regional o nacional, es decir, queremos que impacte en los sistemas de salud, y que sea una organización sin ánimo de lucro, que reciba fondos al menos de un 50% de instituciones públicas, que no tenga relación, que no sea científica, con compañías comerciales o centros de I+D+I, que sea transparente en su financiación y finanzas cuando remita su aplicación de membresía, y que se comprometa a apoyar la misión de Euroscan como red. En cuanto a la visión, la estrategia y los proyectos, habemos de decir que en la historia la red internacional se estableció como una red de colaboración de agencias públicas en 1997, después de un taller internacional celebrado en Copenhague. En estos momentos podemos decir que es una de las redes más antiguas que existen en el área de la evaluación. De hecho, ya contamos con 22 años, y después de aquel taller pues se estableció un grupo de trabajo con representantes de, como decía, fundamentalmente de europeos, Dinamarca, los Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido, y con representantes asociados de Canadá y Suiza, para colaborar la idea era colaborar en el intercambio de información, inicialmente sobre la seguridad y la eficacia de las nuevas tecnologías. Y este grupo de trabajo finalmente se convirtió en la Red Internacional Euroscan en 1999. O sea que este año debiéramos celebrar que realmente somos una red con 20 años de historia. Pero en 2017, con los nuevos avances tecnológicos y con el cambio de paradigma, y bueno, también con una disrupción en la Secretaría, que estaba asita en un centro académico que era la Universidad de Birmingham, pero el gobierno británico decidió trasladar el sistema de monitoreo de Birmingham a Newcastle,
y Newcastle inicialmente no podía asumir la secretaría, y entonces los miembros de Euroscan, como red internacional, fundaron una asociación científica legal que nos dota de otras capacidades en Colonia, en Alemania. Es decir, ahora somos una asociación científica legal, non for profit, formado por miembros de, evidentemente, también non for profit, pero constituida legalmente. Es decir, en estos momentos podemos llegar a tener muchísimas más capacidades en cuanto a la relación con otros centros, con otras organizaciones, incluso a la asunción de proyectos. La asociación debería abrir al mundo de la red de colaboración para las instituciones académicas, es decir, esa ha sido una de las cosas que se ha modificado. Admitimos instituciones académicas científicas, a los profesionales sanitarios, y debería incluir a los usuarios de la información necesaria para el conocimiento de las tecnologías dentro de la otra cosa que se cambió fue el ciclo de vida. El conocimiento proporcionado, además, debiera apoyar las áreas de evaluación y toma de decisiones a nivel local, regional, nacional e internacional. Y en 2017, después de la constitución de la asociación, los antiguos miembros de la red decidieron unirse a las nuevas asociaciones. Es decir, fue un modelo continuista. En 2018, además, se elaboró un plan estratégico de la red hasta 2020, que se discutió y se desarrolló como un borrador para ser aprobado por los miembros, y eso fue en una reunión que tuvimos en Sevilla, bastante exhaustiva. Y creo que Roberta puede decir mucho más, porque estábamos tan entusiasmados que creo que acabamos como empezando desde muy temprano, desde la mañana, y acabamos como casi a las 10 de la noche. ¿Cuál es la visión del nuevo Euroscan? Bueno, pues la visión es muy similar a la anterior, pero ligeramente modificada, que es a través de la cooperación entre miembros y socios externos. Euroscan lo que pretende es compartir el conocimiento para respaldar y aumentar el uso eficiente de la base científica técnica y la evidencia sobre tecnologías de salud, tanto emergentes como nuevas y como obsoletas. Y la misión se cambió un poquito también, porque era recopilar y compartir información sobre tecnologías de salud emergentes, nuevas y obsoletas, ser el principal foro mundial, que de momento lo seguimos ostentando, con diferentes capacidades y apoyos, para compartir y desarrollar métodos para la identificación temprana y la evaluación previa de tecnologías de salud emergentes, nuevas y obsoletas, y producir información de alta calidad y respaldar efectivamente los sistemas de alerta y alerta temprana existentes o recientemente establecidos. Es decir, nuestra idea también es soportar, aunque no sean miembros, y este es un claro ejemplo, a aquellos que van a generar un sistema de alerta temprana dentro del ciclo de vida, tanto en el área de desinversión como en el área de identificación y priorización, filtración de nuevas tecnologías. Nuestros valores, nuevamente orientados al trabajo en común, al compartir información, a la capacitación, la generación de competencias en estas áreas, a la colaboración, y luego me detendré un poquito en ello, a la transparencia, a la integridad y a la rendición de cuentas, porque no dejamos de tener que informar a nuestros sistemas de salud. Y en este caso, como decía, somos una asociación non for profit, es decir, sin ánimo de lucro, y que servimos a sistemas públicos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? La primera, la mejora continua del sistema para compartir habilidades y experiencias en el escaneo de horizontes de tecnologías emergentes, nuevas y obsoletas. Apoyar actividades para el desarrollo de enfoques metodológicos, y luego hablaré un poquito más también de los enfoques metodológicos, tanto para la identificación, como para la descripción, como para la evaluación, como para la difusión de información sobre tecnologías emergentes, nuevas y obsoletas. La mejora del intercambio de información sobre tecnologías en el ciclo de vida y su posible impacto en los servicios de salud. Asesorar a organizaciones sin fines de lucro dentro de las administraciones públicas que deseen considerar el establecimiento de actividades de alerta temprana, y de hecho hemos estado haciendo actividades de capacitación competencial en estas áreas, en diferentes países del mundo, que incluso que no son miembros. Aumentar el impacto de los productos de la red internacional Euroscan y identificar socios relevantes para trabajar y colaborar, como es el caso, creo, de este seminario, que nuestra pretensión también es intentar extender la red a las Américas. ¿Cuáles son los servicios? Una de las cosas que ya hicimos y de hecho, bueno, estamos en la versión 3.0 ya y disponible en varios idiomas, fue la herramienta metodológica para la identificación y evaluación de tecnologías nuevas y emergentes. Estamos trabajando en una herramienta metodológica para desinversión. Bueno, esto no es desinversión, sino simplemente es desinversión. Y la estamos desarrollando en colaboración con la Sociedad Internacional en HTI, y estamos cerrando ya los últimos capítulos, quedan 3 que están por revisar por pares, y esperamos cerrarlos antes del final de este año.
Generar una website que tienen la opción de verla en esta dirección, que es una plataforma, en este caso, con información general, pero la información más jugosa es exclusiva para miembros, para gestionar el intercambio de información. Generar una base de datos nueva de Euroscan, hablaré un poquito también de ello, que el rediseño está en curso y explicaré un poquito en qué consiste. Y generar servicios a medida para miembros, y de hecho es una de las cosas que ya estamos haciendo. Por una parte tenemos un feed de noticias con metabúsqueda en una lista de fuentes seleccionadas, y podemos generar soluciones de tecnologías de la información para la gestión de la información local, con recopilación de datos sobre tecnologías, y concretamente varios de nuestros miembros nos han pedido soluciones ad hoc para sus sistemas y estamos empezando a desarrollarlos. Relaciones internas. Hacemos reuniones científicas periódicas en primavera y en otoño, y una asamblea general que coincide con lo que queremos es reducir evidentemente el coste de nuestros sistemas, básicamente porque la gente tiene que viajar menos y tenemos que ser lo más eficientes posibles, porque no dejamos de servir a lo público. Entonces lo hacemos justo con el Congreso de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de HTI, de la Sociedad Internacional, y conformamos grupos de trabajo ya desde un inicio, pero ahora un poquito más estructurados, relacionados con dispositivos médicos y fármacos. Estamos explorando la posibilidad de colaborar con el grupo de hospitales en Horizon Scanning y con el grupo de interés de ética de la Sociedad Internacional, para ver cuáles son las características y las mejoras que se pueden hacer en el área de nuevas tecnologías, pero también en el área de tecnologías obsoletas. Un hito nuevo que es reciente, y podemos decir que también vamos a decir que es una semi-primicia, aunque lo presentamos ya a los miembros en Colonia. Hemos adquirido una revista científica en línea editada por German Medical Science, la mostraré después, y administrada por Euroscan. En cuanto al partenariado externo, Stephanie ya ha definido que tenemos un acuerdo de colaboración con Redetsa, pero tenemos acuerdo de colaboración con las redes y asociaciones más relevantes en este área, como podía ser la OMS en general, y de hecho hemos estado colaborando en varias actividades paralelas. Todos los sistemas de evaluación de dispositivos médicos esenciales para países de ingresos bajos o con problemas en sus sistemas, la identificación de tecnologías prometedoras, lo hemos trabajado con OMS. Tenemos un acuerdo de colaboración con HTI, que ahora está en modelo revisión, pero hemos trabajado en varias áreas. Una de ellas concretamente ha sido el kit metodológico de desinversión. Tenemos un acuerdo de colaboración con INATA, que lo queremos extender. Tenemos un acuerdo de colaboración, como decía, con Redetsa, y acabamos de tener recientemente un acuerdo de colaboración con HT Asia Link. Queremos saber cómo se agenda y cómo se define en acciones concretas. Además, Euroscan será socio en 2 proyectos de la Unión Europea, que también los mencionaré un poquito más adelante. ¿Cuáles son las acciones que hemos cometido ya? O sea, ahora podemos decir que somos una asociación incipiente con 1 año y pico de experiencia, pero que ya ha cometido acciones muy concretas durante el 2018. Grupos de trabajo, la base de datos, la revista y los proyectos, y las describiré un poquito en detalle. Por una parte, el 2018 fue el año de la transición, desde el logo antiguo al logo nuevo, pero de una red de colaboración voluntaria a una entidad legal. Es decir, anteriormente éramos una red que nos juntábamos los miembros parecido a INATA, nos juntábamos los miembros porque creíamos que teníamos interés, pero no teníamos ningún vínculo legal de ninguna manera, y la secretaría de hecho nos creíamos que lo que hacían porque en realidad no había ningún contrato público que nos ligara, y de hecho hemos creído en la colaboración desde el sentido público. Pero en estos momentos somos una red de colaboración voluntaria, una entidad legal, es una asociación científica sin ánimo de lucro, que estamos sujetos a auditoría y auditoría pública. La Secretaría de Birmingham en el Reino Unido pasó a Colonia en Alemania. Hubo una redefinición de la misión, no solo la de tecnologías nuevas y emergentes, sino también tecnologías obsoletas, y cambió el estado legal, los contratos, los acuerdos vinculantes, y de hecho ahora podemos tener acuerdos reales, no digamos memorándums o acuerdos de entendimiento con otras organizaciones, sino MOUs con peso, que exigen y que competen y que generan de alguna manera compromisos. Y la otra es que se redefinió el modelo de cooperación entre los miembros. Los grupos de trabajo.
Lo que pretendían los grupos de trabajo eran reclutar miembros dispuestos a trabajar juntos para desarrollar tareas específicas. En muchos casos y en muchas redes, uno de los problemas que hay es que los representantes son los que al final viajan, se relacionan y la transmisión normalmente vertical suele ser bastante difícil cuando se vuelve a las organizaciones de origen. En estos momentos lo que queremos es que todas las organizaciones miembros y todos los miembros individuales de la asociación colaboren y que se generen grupos de miembros concretos que tienen un interés común. La colaboración es voluntaria. Los dos primeros que se han montado, unos de dispositivos médicos y otros productos farmacéuticos, y lo que pretenden estos dos grupos iniciales son una lista de fuentes para identificación de tecnologías nuevas y emergentes, una definición de la nueva estructura de la base de datos de Euroscan y perfiles de miembros, encuesta entre miembros, para definir nuevos otros grupos de interés que pueden estar relacionados con gente que trabaje en la perspectiva tecnológica, en aspectos éticos, en aspectos organizativos, en aspectos económicos y con las peculiaridades que estos aspectos tienen. Y la creación de nuevos grupos de interés puede ser propuesta por cualquier miembro de la asociación y tiene que ser aprobada por la junta directiva de la misma. La base de datos, uno de los problemas que tuvimos es que la tecnología cambia, se modifica y que desgraciadamente la que habíamos pensado que era la ideal para mantener la base de datos durante muchos años, pues tuvo varios problemas técnicos y de hecho perdimos la información, desgraciadamente. Conseguimos recuperarla en formato electrónico, pero en formato PDF, pero la verdad es que toda aquella información estructurada se perdió tal y como estaba. Lo bueno que tenemos es que, por otro lado, la tecnología también evoluciona y el Machine Learning o la búsqueda del lenguaje libre nos ha permitido tener un motor de búsqueda que busca en los PDFs y que nos permite recuperar la información casi igual, aunque nuevamente hemos perdido la estructura de campos que tenía la base antigua. Se está trabajando en una nueva estructura de base de datos, redactada en 2018, y ver cómo eso casa también con los nuevos modelos de clasificación, y queremos mantener modelos de clasificación internacionales, tanto para la clasificación de ensayos, como para la clasificación de intervenciones, como para la clasificación de patologías, para precisamente ser multilingüe. Es decir, las nomenclators internacionales pretenden que si todo el mundo lo reconoce, por ejemplo el nomenclator de enfermedades o de patologías, el ICD en estos momentos 11, el nomenclator de intervenciones, el ICHI, que se va a aprobar este año por parte de la Organización Mundial de la Salud, los nomenclatos relacionados con la identificación de ensayos clínicos. En estos momentos hay una identificación numérica de número de ensayo clínico a nivel internacional y que lo respeta la OMS. Y lo que se pretende es que haya una contribución de la Junta Directiva y de los grupos de trabajo. El otro hito importante, y este también yo creo que es trascendental porque nos abre una puerta no solo a los miembros sino también a otros colectivos, es que decidimos hacernos cargo de una revista que ya existía. Anteriormente se llamaba GMS HTA o GMS Health Technology Assessment, y ahora se llama GMS Health Innovation and Technologies, HINT. El nombre es HINT. Es una revista electrónica, lo cual nos da mucho juego y mucha capacidad, es decir, no tenemos que sacar X números anuales, sino no tiene números mensuales. Podemos publicar 40 o 400 artículos en el mismo año, que forma parte de una institución pública del gobierno alemán que se llama German Medical Science, con lo cual tiene un soporte legal y un soporte técnico muy potente, que es el grupo GMS. Está desarrollada como una revista internacional, presenta actividades globales y hallazgos en el ciclo de vida de las tecnologías y se ocupa de... Los tópicos serían Horizon Scanning, necesidades de salud, impacto de la salud, evaluación de tecnologías de salud y desinversión. Dado que formamos parte y colaboramos con otras redes, incluidas sociedades internacionales como HTI, lo que pretende la revista es no ser competidor, sino lo que pretende la revista es ser complementaria. Y de hecho ya hemos empezado a tener relaciones, por ejemplo, con la revista de la Sociedad Internacional ICSTAC, para ver cómo aquellos artículos que no tengan interés para ello, poder considerarlos en nuestra revista. La revista también publica resúmenes de informes de evaluación de tecnologías sanitarias como artículos, y la sección adjunta proyectos de investigación como versiones largas. Ya está indizada en Medline, aunque sí que es cierto que no tiene factor de impacto, porque era una revista que no publica muchos artículos, pero sí que es cierto que tiene un potencial muy alto porque, como decía, está indizada en Medline, está en el DOAG, el Journal SIG, en Livivo, en OpenGate, que permite repositorios de acceso libre, con lo cual permite tener un alto potencial, es decir, tiene un alto potencial de crecimiento. Además del artículo original,
que esa es otra característica en comparación con otras revistas, es que se pueden incluir anexos en diferentes idiomas, lo cual puede hacer más atractivo efectivamente para la difusión en otros ámbitos. Es Open Access, es gratis para el lector y tiene una pequeña cuota para autores, y lo que se pretende es que aquellos autores que no cuenten con financiación, que tenga simplemente los costes de editar el artículo, y aquellos autores que cuentan con financiación, pues el coste será muy similar a lo que es el mercado. Esta es la revista donde se aloja, que se llama HINT, Health, Innovation and Technologies, y como se ve aquí, ya está indizada en PubMed. Y esta es digamos, donde se puede encontrar. Pero si se mete GMS Hint, se puede encontrar directamente en cualquiera de los buscadores generales. Y estamos generando el comité editorial, porque anteriormente tenía un comité editorial que era muy corto, era suficiente para la gente para el número de artículos que se enviaban hasta aquel entonces, pero entendemos que la editorial board tiene que ser más grande. Actualmente los editores en jefe es el director científico de la asociación, que es Antonio Migliore, y el director de la secretaría, que es Hans-Peter Dauden, y formamos parte del comité editorial, pues en principio yo y Alrik Rutter, que es un miembro individual de la red y que es el responsable internacional de la coordinación de una de las mayores agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y la principal en Alemania, que es IQWiC, y otros miembros de la sociedad, incluida evidentemente la presidenta. ¿Qué proyectos? Este ha sido uno de los hitos importantes de la sociedad, de la asociación, ha sido que ahora tenemos capacidad legal, podemos firmar contratos. Y, de hecho, eso nos ha permitido tener un partenariado con el programa de la Unión Europea de Investigación y Desarrollo dentro del Horizon 2020. Es decir, el estar radicados dentro de Europa, por un lado, y el ser una entidad legal nos permite optar a ayudas en la investigación en diferentes entornos. Y, bueno, de momento el foco ha sido Europa, pero probablemente accederemos a otros ámbitos. Y en estos momentos se nos han concedido ya dos proyectos, en los cuales somos parte de los socios. En uno de ellos con más, digamos, más capacidad y dotación. Esto nos va a permitir también tener una capacidad como entidad científica para desarrollar otros proyectos. Por una parte es el proyecto Safe en MedTech, que es una testbed para testar tecnologías, nanotecnología y su introducción en los sistemas de salud, y una plataforma centrada en el paciente, en la cual estamos haciendo de asociación con la sociedad HTI, que nos va a ejercer como third party necesaria para generar digamos, el conocimiento que está relacionado con la incorporación de las decisiones de los pacientes. Y va a tener 4 estudios de caso, que uno es el trastorno depresivo mayor, la tuberculosis, la esteatopatitis no alcohólica, que sería, digamos, el estatus previo a la cirrosis no alcohólica, y la neurofibromatosis. Con esto voy a acabar y no quiero dejar menos tiempo para las respuestas y para las preguntas. ¿Cómo colaborar con miembros e integrarnos? Bueno, la primera es interés, el tener un interés en ser la red. Han visto que de momento la información está cerrada a socios y en cualquier caso es información que está centrada en sistemas públicos. Se puede acceder como profesional con una cuota muy baja, y esa es una de las nuevas opciones que ya hemos planteado, y se puede plantear como organización. Estamos también mirando opciones para incluso tener acuerdos con redes, como sería el caso de Redecha, para que no una organización tuviera que asumir el coste de un fee individual, sino que podrían llegarse a, pues no sé, 5, 6, 10 organizaciones con un fee más reducido, ¿no? ¿Qué hay que cumplir? Pues cumplir con los requisitos que hemos descrito anteriormente, ser sin ánimo de lucro, con financiación pública, que no tengan una relación que no sea científica con otras entidades de I+D+I o con casas comerciales, e interés y trabajo en el área o en el ámbito. Y eso es un poco todo lo que quería transmitir hoy. O sea que podemos estar abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Iñaki. Creo que fue una presentación muy interesante. Y bueno, les recuerdo a todos que por las preguntas, por favor, mandarlas en el chat, así podemos verlas todas. Y bueno, durante la presentación tuvimos hasta unos 80 conexiones, pero muchos más participantes, ya que hay en varios lugares.
ponen la Conexiones presentación en múltiples. pantalla y hay muchas más personas. Así que una pregunta para iniciar la conversación sería, ¿qué puede aportar Oroscan a los países que forman parte de Redetza y a otros países de la región? Yo creo que una de las cosas que puede aportar, pero si no que me corrija Roberta, es evidentemente una de las cosas que es necesaria para la decisión, que es información. Una de las cosas que facilitamos es, y además de diferentes fuentes, como ya decía, somos más de 20 miembros alojados en diferentes estados del mundo, y por otra parte lo que hacemos es intentar no duplicar los esfuerzos, de tal manera que cuando vemos que uno de nuestros miembros ya tiene información, pues lo que intentamos hacer no es duplicar esa información, sino usarla y añadir información complementaria que pueda servir para que ese miembro se beneficie y para que nosotros, por otro lado, también nos beneficiemos. ¿Y qué puede aportar a las Américas? Yo creo que eso es crucial para la mejora de los sistemas. Es decir, las informaciones sobre todo anticipar posibles problemas que pueden existir con la difusión de la tecnología es crucial. Y en el caso de algunos sistemas incipientes o que tienen problemas de sostenibilidad, sobre todo con tecnologías disruptivas y que aportar información pueda significar que se tengan mejores negociaciones en cuanto a cómo se van a implementar, qué costes vamos a asumir, en qué circunstancias son más necesarias, a qué pacientes son aplicables, qué profesionales las van a utilizar, cuáles son las consecuencias éticas o legales de esas implementaciones. Cualquier información que podamos aportar y que podamos aportar en tiempo, que es uno de los problemas que demandan los tomadores de decisiones, yo creo que va a ser importantísimo. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Andrea Basagocia, que pregunta, para asociarse como profesional, ¿hay alguna restricción en cuanto a asociaciones con la industria? Claramente sí. O sea, tiene que ser profesionales que están trabajando para agencias públicas o academias, es decir, universidades reconocidas, academia, organismos, administraciones públicas, fundaciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. En este sentido sí que somos restrictivos. Eso no quiere decir que no tengamos relación con la industria. Nosotros solemos decir que la industria es un bien o un mal necesario, ¿no? Y en este sentido, la industria son muchos de los generadores de tecnología. También los sistemas de salud son generadores de tecnología, pero la industria es fundamentalmente la generadora de tecnología. En este sentido, lo que debemos es ver formas en las cuales podamos seguir colaborando con la industria para beneficiarnos de la información que contiene, sin generar los posibles conflictos de intereses que pueden tener por el sesgo que puede ser aplicable al interés propio que puede tener un productor de tecnología, ¿no? Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta de Murilo Contó, que pregunta que pregunta en relación a estrategias para identificación de tecnologías nuevas y emergentes, ¿qué herramientas hacen uso para lograr esa identificación? Por ejemplo, en el pipeline de la industria. Sí, estamos intentando generar la industria también es la primera interesada. En el caso de los fármacos es relativamente sencillo, pero bueno, relativamente sencillo con sus pequeñas complejidades, como bien sabe Roberta, que ella es más la experta en fármacos que yo, ¿no? Pero en el caso de dispositivos médicos, al no existir un modelo regulatorio en la mayor parte de los países que tenga una exigencia de generación de evidencia desde el inicio, el market access es muy relacionado con el regulador y muchas veces tampoco garantiza que toda la evidencia se incorpore en los sistemas. Entonces estamos intentando llegar a acuerdos con asociaciones de industria, no con industrias individuales, que también, pero fundamentalmente con asociaciones de industrias, para identificar tempranamente qué cosas pueden impactar en nuestros sistemas. Hemos hecho ya acuerdos preliminares y contactos preliminares con la Asociación de MedTech, de Medical Technologies, en diferentes países, incluso a nivel de regiones,
para identificar eso. Sí que es cierto que tenemos que ser cautelosos, sobre todo en los casos en los cuales hay digamos, una patente y pueda ser copiada. Entonces hay información sensible que precisamente una de las razones en las cuales la información o parte de la información que nosotros mantenemos en la base de datos de manera confidencial y solo para los miembros es precisamente por eso, ¿no? Porque hay información sensible en los casos de algunas patentes y que también debemos de alguna manera proteger. Por otro lado, cada vez empiezan a aparecer, como he dicho al principio de la presentación, sistemas de identificación de tecnologías automáticos. Ahora podemos poner nuestros motores en las diferentes agencias reguladoras y ver qué es lo que está en el pipeline de las agencias reguladoras grandes mundiales, la FDA, la Agencia Europea del Medicamento, la agencia japonesa, el PIVAC y el EMSAC en Australia, la FDA canadiense, y eso lo podemos hacer de manera automática. También podemos acceder a las páginas web de las asociaciones de productores de tecnología y chuparlo directamente. Y de hecho ya empiezan a haber motores, uno de nuestros socios es muy pionero en este sentido, que es la Universidad de Newcastle, tiene un sistema de escaneo del horizonte automático, pero nuevamente no descarta para nada el trabajo posterior, que es el trabajo de filtración, es decir, qué tecnologías me interesan, el trabajo de priorización, cuáles de ellas van a impactar o se prevé que vayan a impactar con mayor potencia dentro de los sistemas de salud, y eso no lo le mira. Es decir, la tecnología sigue sigue mejorando nuestras vidas, en el sentido de que ya no tenemos que mirar fuentes individuales, sino que lo pueden hacer, ya hay máquinas que no lo pueden hacer por nosotros, pero no te eximen del trabajo posterior. Gracias. Tenemos aquí una pregunta de Cenetec, en México, que está preguntando qué involucramiento tienen los gobiernos en Euroscan. Bueno, podemos decir que involucramiento en el sentido de influencia, ¿en qué hacemos? En principio ninguna. Son clientes, ¿no? Son clientes y son financiadores de los miembros individuales. En mi caso es el Departamento de Salud del Gobierno vasco el que financia nuestro sistema local y también financia la membresía de Euroscan. Pero los gobiernos no se meten en cómo hacemos la identificación. Se puede meter en el interés que ellos tienen de las preguntas con las que cuentan. Es decir, sí que nosotros recabamos la información a nivel individual y estamos empezando a hacerlo a nivel colectivo. También estamos trabajando en herramientas de priorización conjunta. Hay un miembro de la red que es la agencia gallega, que es Avaliate, que tiene una herramienta que permite priorizar de manera automática. Cada uno estamos explorando a ver si cada uno podía meter su sistema, es decir, sus elementos o sus criterios de priorización. Y eso lo queremos hacer de manera más automática para facilitar al tomador de decisiones, en este caso a los gobiernos, esa priorización más rápida, ¿no? Pero el nivel de influencia es bueno, pues que financian los sistemas y que sustentan de alguna manera la red. El nivel de influencia en qué hacemos y cómo lo hacemos, pues entendemos que somos independientes en ese sentido. Gracias. Tenemos una pregunta aquí de Santiago Azeu, que está preguntando cómo es el flujo de financiamiento para sostener las actividades de Euroscan actualmente. En estos momentos tenemos dos fuentes fundamentales de financiación. Por una parte, las cuotas, tanto de los miembros individuales como de los miembros organizacionales, es decir, el dinero que recibimos para pagar la secretaría. Tampoco tenemos una secretaría muy enorme, es decir, solo hay una persona que en estos momentos está cobrando y tampoco le pagamos unos sueldos a nivel aunque es una persona capacitadísima, y eso hay que reconocerlo. Tenemos una suerte loca porque tenemos una persona en secretaría muy bien capacitada, Lisa Kurilovich, que es agraciadamente pues está cita en Alemania, pero en estos momentos maneja 3 idiomas y tiene el inglés como lengua nativa. Y como digo, tenemos una secretaría pequeña y luego la segunda fuente de financiamiento son convocatorias públicas. Como decía, en estos momentos ya hemos tenido dos proyectos europeos. Nuevamente, esos proyectos son auditables y tenemos que responder con entregables a la Unión Europea y es financiación totalmente en este caso pública. Gracias, queda muy claro. Aquí veo otra pregunta de Roberto Silva, que está preguntando
si hay alguna iniciativa y disposición de Euroscan para las posibilidades de colaboración con los laboratorios de investigación en universidades públicas de América Latina, como SOSUM, en el caso de Brasil, para la investigación en ETS. Así que si existe tal posibilidad, ¿cómo se debe proceder con esta asociación? Sería complicado a nivel de... No hemos contemplado academia a bloque. Es decir, no hemos contemplado a tener universidades como miembros de Euroscan desde un punto de vista si no tienen un sistema de identificación temprana. Si tienen un sistema de identificación temprana y cumple con los requisitos, es decir, cumple con los requisitos de que el financiamiento es público en al menos el 50% y que no tiene ninguna relación con sistemas de I+D+I más allá de la científica, pueden ser miembros de Euroscan, evidentemente. Y luego hay otra posibilidad que ya se ha explorado con algunos catedráticos o profesores asociados de alguna universidad, que ya son miembros de Euroscan, que es la membresía individual. Sí que es cierto que la membresía individual no tiene acceso a la base de datos, tiene acceso a los grupos de discusión, tiene acceso a compartir toda información que esté relacionada con metodología, etcétera, etcétera, pero no accede a la información sobre la base de datos, que es exclusiva para los miembros institucionales y digamos, agencias. Bueno, gracias. Aquí tengo también una pregunta de Roberto Ayala, que pregunta cuál ha sido la experiencia de Euroscan con agencias de regulación sanitaria, particularmente con la FDA, y de no tener colaboración, ¿a qué se puede atribuir? No hemos explorado, sinceramente no hemos explorado la colaboración. Lo que chupamos es su información, para ser sinceros. Lo que hacemos es utilizar su información de momento para nutrir a nuestros miembros, pero no hemos establecido una colaboración formal. Sí que algunos miembros de Euroscan, a través de otros proyectos, sí que han tenido colaboraciones con agentes reguladores a nivel nacional o a nivel regional. Y ese es el caso de Europa o el caso de Australia, que nuestros miembros en Australia y Oceanía han tenido relación con el PIBA, con el EMSAC en Australia en cuanto a la colaboración para la información para el acceso al mercado, y similarmente en el caso de Europa con la Agencia Europea del Medicamento. Con FDA concretamente no hemos tenido más que la relación pero bueno, puede ser una forma de explorar la posible colaboración. Sí que hemos tenido en el caso con la FDA de Canadá a través de la agencia canadiense CADAS, que es un miembro asociado. Súper, gracias. Bueno, ya no veo más preguntas, así que si quieres decir una última palabra, Iñaki. Estar absolutamente agradecido a Redetxa Pajo por darnos la oportunidad de presentar los avances de nuestra red, el estar abiertos absolutamente a la colaboración con ello. Lo que queríamos con este seminario precisamente era explorar el interés de miembros individuales y de la colectividad, es decir, porque también Pajo quería mirar a ver si merecía la pena tener un acuerdo de colaboración con varios miembros que tuvieran interés en la red y que quizá podíamos hacer una reducción de fee y tener miembros a nivel colectivo. Y bueno, agradecer nuevamente a Stephanie, a Alessandre, a Francisco, a Verónica y a los asistentes el haberme aguantado durante 45 minutos hablando. Y nada, que tengan muy buen fin de semana. Fue muy interesante. Acabo de ver que Roberta quiere decir una palabra, así que no sé si Roberta quiere poner su micrófono. Roberta, if you want to turn on your microphone, you can. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay, so I'm sorry I do not speak enough Spanish to talk to you in Spanish, therefore I'm using English. So first of all, many thanks for inviting us to deliver this webinar, and many congratulations to Iñaki for the presentation and for the job he did for this webinar. I think, if I may say that we as Euroscan, as a network,
think that a cooperation with Latin America in general would be very useful and precious to us, because there are issues which are peculiar for this area of the world, and maybe also interesting to other parts of the world, like, for example, Africa or other regions in the area, Asia-Pacific area. So I really do hope we will find ways to cooperate and to spread this, let's say, culture of horizon scanning and let's say evaluation of the whole life cycle of technologies we use and we need for delivering health and care to our patients. Great, thank you, Roberta. I think it was really an insightful comment that you had. Bueno, no veo ninguna pregunta más, así que creo que podemos terminar la presentación y el webinar de hoy. Así que otra vez muchas gracias a todos, especialmente a Inés y a Roberta, y gracias a todo el equipo a través de la organización de este webinar. El webinar será disponible en unos días en la página de Revesta, así que van a poder ver el webinar aquí, y también están todos los webinars de los últimos años, así que si les interesa pueden ir directamente al sitio de Revesta. Una vez más, muchas gracias a todos, a los participantes también, y nos vemos pronto en el próximo webinar de Revesta. Gracias. Gracias. Buen fin de semana.